gusto estar una vez más con ustedes en este estudio del libro de Apocalipsis. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a escuchar este canto precioso que habla de cuando el Señor Jesucristo nos encontró y nos redimió con su sangre preciosa. Señor, gracias te damos por tu presencia maravillosa en medio de nosotros y en nosotros, y te agradecemos por el profundo amor que nos tuviste cuando estábamos lejos de ti, en nuestros pecados, cómo nos encontraste, nos abrazaste, Señor, nos sanaste y nos diste vida eterna. Gracias, Señor. Buscando salida de la tempestad, buscando un refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. He estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas. Es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Buscando salida de la tempestad, buscando un refugio me vine a encontrar, con un paraíso, con una ciudad inimaginable te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí, pensaba que ya no podía resistir, quería tan solo una tregua tomar, por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. Te he estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que el camino me causó. Y me alimentó
del árbol de la vida y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti. Lo que miras con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió. Gracias, Señor, por habernos redimido con tu grande amor. Vamos a disponer ahora nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Muy bien, pues es un gusto estar una vez más aquí con ustedes en este estudio del libro del Apocalipsis. Y vamos a continuación a estudiar la segunda parte del tema, el surgimiento del anticristo, con el título El anticristo islámico. El anticristo islámico. Este es un pequeño paréntesis en el estudio expositivo del libro de Apocalipsis, de tal manera que vamos a estar analizando algunas de las profecías más importantes de la escatología islámica, de la escatología del mundo musulmán, y vamos a comparar esas profecías de la escatología islámica con la Biblia y vamos a llegar a una conclusión sorprendente. Abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, porque en esta carta el apóstol Juan utiliza la palabra anticristo. Solamente aquí en la primera de Juan aparece esta palabra y dice primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Como vimos en la clase pasada, la palabra anticristo tiene dos significados. El primero es alguien que se opone a Cristo, una persona o un espíritu que se opone completamente a Cristo, un espíritu diabólico, satánico, perverso de las tinieblas. Pero el segundo significado es interesante porque se refiere a alguien que está en el lugar de Cristo, alguien que está ocupando o usurpando el lugar de Cristo. Así que este personaje que está ya a punto de surgir en la historia de la humanidad no solamente se opondrá al Señor Jesucristo, sino que también estará en el lugar de Cristo. Él dirá que es el Mesías. Entonces vamos a estudiar a continuación que el anticristo de la Biblia, el anticristo que aparece en Apocalipsis capítulo 13 y en otros pasajes de la Biblia, tiene un sorprendente parecido con el Mesías que está esperando el mundo musulmán. La religión del Islam, queridos hermanos, tiene una conexión directa con el judaísmo y con el cristianismo como ninguna otra religión del mundo. ¿Por qué razón? Porque la religión del Islam son descendientes de Ismael o provienen de la simiente de Abraham, y a partir de Abraham, ustedes recordarán que Abraham, al no tener hijos, toma a la esclava, a la sierva Agar, y de esa unión nace un niño llamado Ismael. Y de Ismael provienen todas las naciones árabes. Así que los musulmanes están íntimamente relacionados con el judaísmo y también con el cristianismo, porque en la teología musulmana, en la religión musulmana, se habla de Jesús,
se habla de Jesucristo. Ellos creen en Jesucristo, pero lo han tergiversado, lo han cambiado, lo han torcido, y el Jesús en el que ellos creen no es el mismo Jesús que el de las Sagradas Escrituras. Es importante también comprender que entre las profecías más importantes que esperan los musulmanes en la actualidad está la llegada de un hombre llamado el Mahdi, M-A-H-D-I, el Mahdi. En árabe se dice al-Mahdi, que significa el iluminado o el que es guiado por Alá. Eso significa la palabra Mahdi o al-Mahdi, el iluminado o el que es guiado por Alá. Y a veces se les refiere por los musulmanes chiitas como Shaib al-Zaman o al-Mahdi al-Muntadar, que significa el Señor de los tiempos. Recordemos que los musulmanes se dividen en dos grupos. Se dividieron así desde que el Islam fue fundado por el profeta Mahoma. Y esta división está integrada por dos grupos. El primer grupo son los sunis. Ellos son el 90% de los musulmanes en el mundo. La palabra suní proviene de la palabra suna, que es enseñanza. Son los musulmanes ortodoxos, los que siguen al pie de la letra las enseñanzas de Mahoma, del Corán y de todos los libros sagrados. Y el otro 10% de los musulmanes del mundo se llaman los chiitas, y ellos son más una facción política. Ellos se dividieron desde que Mahoma murió, ¿verdad? Alí, el yerno de Mahoma, que también era su primo, se casó con la hija de Mahoma. Mahoma no tuvo descendientes varones. Mahoma tuvo solamente una hija llamada Fátima. Entonces, este Alí se casa con Fátima y ellos se separan en una facción política. Y entonces ellos son más violentos. Ellos creen en la yihad, que es la guerra santa. Ellos hablan de matar, de deshacerse de todas las personas que no sean musulmanas o que no crean en el profeta Mahoma. Así que bueno, de acuerdo a la escatología musulmana, el Mahdi es el más esperado personaje desde hace varios siglos, de acuerdo a la escatología islámica. Un renombrado erudito musulmán del siglo XIV llamado Kathir lo confirma en sus escritos proféticos. Kathir fue un profeta musulmán, estudiante del Corán y de las enseñanzas de Mahoma, y en el siglo XIV él escribió una profecía que se llama Señales antes del día del juicio. Y este profeta musulmán llamado Kathir escribe lo siguiente, escucha: mientras que las señales menos importantes de la profecía aparezcan y se incrementen, la humanidad habrá alcanzado una etapa de gran sufrimiento. Entonces el esperado Mahdi aparecerá. Él será el primero y más grandioso personaje de todas las señales de todos los tiempos. O sea, ellos están esperando el surgimiento de este Mesías que va a venir a librarlos del sufrimiento, de la maldad, y que establecerá un reino aquí en este mundo. La llegada del Mahdi es la característica más importante de los escritos proféticos del Islam. Y es tan importante esta profecía que varios eruditos musulmanes no se refieren a la profecía musulmana como las señales de los tiempos, sino las señales que acompañarán al Mahdi. Así que la profecía musulmana tiene este título, las señales del Mahdi o la profecía del Mahdi. Así de importante es este asunto dentro del Islam. Es muy importante comprender los textos musulmanes, las profecías musulmanas en el Corán y en otros libros sagrados de ellos para poder entender el advenimiento futuro de el Mahdi. Por ejemplo, el erudito musulmán Shaykh Muhammad Hisham Kabani, que es presidente del Concilio Islámico Supremo de los Estados Unidos, dijo lo siguiente en años recientes. Kabani dijo lo siguiente: la venida del Mahdi es doctrina establecida para sunis y para chiitas y sin duda para toda la humanidad. O sea, esta es una profecía cierta, es una profecía
absoluta que se va a cumplir al pie de la letra tanto para sunis, que son los más ortodoxos, los más conservadores, así como también para los chiitas, que son los musulmanes más liberales. Otros autores como Ayatullah Bakir al-Sadr, Ayatullah Murtada Mutahari, ambos eruditos musulmanes chiitas, escribieron las siguientes palabras acerca del Mahdi en su libro profético El Salvador que esperamos. Estos dos profetas musulmanes, eruditos y estudiosos del Corán, escribieron las siguientes profecías. Escucha: ninguna figura más legendaria que la del Mahdi, el esperado Salvador, no se ha visto en toda la historia de la humanidad. Los hilos de los eventos mundiales se han entretejido con muchos diseños finos en la vida del ser humano, pero el diseño del mundo del Mahdi estará muy por encima de cualquier otro diseño o sistema implementado en el mundo. Él ha sido la visión de los visionarios en la historia. Él ha sido el sueño de todos los soñadores del mundo. Él es la única salvación para la humanidad, dicen estos profetas. Él es la estrella polar de la esperanza que espera la humanidad. Él se levantará resplandeciente muy por encima de los muros que dividen el mundo. Él le pertenece a todo el mundo. Él es el Salvador del mundo. Así que estos profetas reconocidos en el Islam aseguran que en el futuro surgirá un líder poderoso, fuerte, maravilloso, que traerá paz, traerá armonía, que estará por encima de todos los sistemas religiosos, políticos y sociales del mundo. Esta profecía es muy impactante en el mundo musulmán, y tanto sunis como chiitas, como ya lo vimos, creen absolutamente en estas profecías. Así que a continuación vamos a estudiar 10 profecías islámicas acerca del Mahdi. 10 profecías islámicas acerca del Mahdi, y en cada una de estas profecías vamos a ir comparando con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, y al final vamos a llegar a una conclusión que nos va a sorprender a todos. Primera profecía: el Mahdi será el Mesías. Esta es la primera profecía. Así que en términos muy simples, el Mahdi, de acuerdo a la escatología musulmana, será el Mesías, no solo del Islam, sino de todo el mundo. El Mahdi traerá paz, orden, justicia social y, escucha, unidad a todas las naciones de la tierra, porque Él será el Mesías. Él vendrá de parte de Dios a establecer un reino de paz aquí al planeta Tierra. Otro profeta islámico de apellido Shahedina dice lo siguiente en su libro Mesianismo Islámico. Shahedina dice lo siguiente: el término mesianismo en el contexto islámico es frecuentemente usado para describir a una figura escatológica, el Mahdi, una figura profética. Él se levantará para traer una gran transformación, para restaurar y ajustar todas las cosas bajo la dirección divina. El Mesías islámico restaurará la pureza de la fe, lo cual traerá la verdadera guía para toda la humanidad, creando un orden social justo y un mundo libre de toda opresión. La revelación islámica será la norma para todas las naciones. Así que este profeta islámico, Shahedina, confirma la profecía dada por Mahoma, por el Corán y por otros profetas de siglos anteriores. Él dice que este personaje, este Mesías, traerá una gran transformación para restaurar el mundo, para traer un reino, un imperio de paz, de pureza de la fe, para purificar la fe de todo mundo y para que todo mundo sepa quién es el Dios verdadero. Así que el regreso del Mahdi es para la mayoría de los musulmanes lo que el regreso de Jesucristo es para los cristianos. Nosotros estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, donde Él juzgará todas las naciones, dice en Mateo capítulo 25, y Él establecerá un reino de paz, de orden, de prosperidad, de amor, de salvación y de justicia en el mundo entero. Es lo que estamos esperando los cristianos. Pues los musulmanes están esperando exactamente lo mismo.
Pero para ellos el Mesías, desde luego, no es Jesucristo, es el Mahdi. Y de la misma manera, los judíos, nuestros amigos judíos, que no creen en el Mahdi ni en Jesucristo, desde luego, están esperando el advenimiento también de un Mesías. Así que tanto el judaísmo como el cristianismo como el islam están esperando el advenimiento de un Mesías que traerá restauración, paz, amor y un reino de salvación. Ahora, al contrario de la profecía islámica y al contrario de lo que están esperando los judíos, la Biblia, a través del profeta Isaías, anunciaba el nacimiento del verdadero Mesías de Dios, que es el Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, el profeta Isaías, con 700 años de antelación, profetizó el nacimiento de un bebé que sería el Mesías de Dios, el verdadero Mesías. Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz, o lo extendido de su reino y la paz, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y más adelante en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo confirma esta profecía cumpliéndose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era ese niño del cual el profeta Isaías habló y del cual Isaías profetizó que él establecería un reino de paz, de justicia, de amor por 1000 años. Es lo que estamos esperando los creyentes. Así que aquí hay una conclusión muy importante, porque no pueden haber tres Mesías verdaderos. O el Mesías del judaísmo y el Mesías del Islam son falsos, y el Mesías de los profetas hebreos y del Nuevo Testamento es el verdadero, o alguno tiene que estar mintiendo. No es posible que las profecías acerca del Mahdi y del Señor Jesucristo sean ciertas al mismo tiempo. O Cristo es un mentiroso, o el Mahdi es un mentiroso, engañador, suplantador y traidor. En Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, el Señor Jesucristo nos advirtió que en los últimos tiempos vendrían falsos mesías. Mateo 24, 4 y 5, dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Jesucristo profetizó mucho tiempo antes, 700 años antes que naciera el profeta Mahoma, que vendrían en el futuro falsos mesías y falsos cristos. Vamos a avanzar en la segunda profecía acerca del Mahdi. La escatología musulmana enseña, en segundo lugar, que el Mahdi será de la familia de Mahoma, será un descendiente de la familia de Mahoma. De acuerdo a la enseñanza del Islam, el Mahdi será descendiente directo de la familia del profeta Mahoma y llevará su nombre. Uno de los profetas islámicos más reconocidos, Tirmini Sahih Sunan Abu Dawud, enseña en su libro El Sahih, en el volumen 5, página 207, la siguiente profecía. El mundo no terminará hasta que un hombre de mi familia, cuyo nombre será mi nombre, regirá sobre las naciones árabes. Y aquí están hablando en nombre de Mahoma. Es como si Mahoma estuviera hablando. Mahoma dice, pues, el mundo no se terminará hasta que un hombre de mi familia, cuyo nombre será mi nombre, regirá sobre las naciones árabes. Y otro profeta islámico, Sunan Abu Dawud, en el libro 36, número 4271, pronuncia esta profecía islámica en boca de Mahoma. El profeta dijo,
el Mahdi será de mi familia, de los descendientes de Fátima. Fátima, recordemos, fue la hija de Mahoma. Así que el Mahdi surgirá del grupo no de los sunnis, sino de los chiitas, que son los rebeldes, son los que enseñan y predican la yihad. Es un movimiento político que hace pocos años se levantó en Medio Oriente con el nombre de ISIS. Así que el Mahdi o este líder musulmán no provendrá aparentemente de la facción ortodoxa de los sunnis musulmanes, sino que será de los chiitas. Y la Biblia, la palabra de Dios, enseña claramente que el anticristo provendrá muy probablemente de alguna nación musulmana, pero que también tendrá ascendientes judíos, ya que él negará el Dios de sus padres. Vamos a ver esta profecía bíblica en Daniel capítulo 11, versículo 36 y 37. Daniel 11, 36 y 37. Este pasaje está hablando acerca del futuro anticristo. El profeta Daniel ve hacia el futuro y ve a un rey perverso que hará su voluntad, dice el versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y escuchen, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. ¿Quién es el Dios de los dioses? El Dios de la Biblia. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea que este rey malvado de Daniel capítulo 11 se va a ensoberbecer, se va a poner a él mismo como Dios. Y el verso 37 dice que el Dios de sus padres no hará caso. ¿Quiénes son sus ancestros del pasado? Pues es ni más ni menos que Abraham. Y el Dios de Abraham es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que se reveló a través de su palabra, la Biblia. Y nadie puede agregarle ni quitarle a la Biblia. Así que todos los escritos proféticos de las falsas religiones, entre ellos incluido el Islam y el Corán, son enseñanzas equivocadas, son enseñanzas leudadas, son enseñanzas que provienen del enemigo. Así que el futuro Mahdi no va a adorar de ninguna manera al Dios de Israel. Al contrario, odiará al Dios de Israel. Y otro detalle interesante, el versículo 37 dice que no hará caso del amor de las mujeres. Así que es probable que este Mahdi sea un ser híbrido, un ser como asexual, que no pueda reproducirse, como lo explicamos en la clase pasada. Tal vez será producto de la unión sexual de algún ángel caído con alguna mujer humana, imitando el nacimiento virginal o queriendo imitar el nacimiento virginal de Jesucristo. O la otra posible solución a este asunto es que sea homosexual. No hará caso del amor de las mujeres. Vamos a ver la tercera profecía acerca del Mahdi, porque en tercer lugar, la escatología musulmana enseña que el Mahdi será el líder de todas las naciones musulmanas. En todas las naciones musulmanas actualmente existe el deseo de que se restaure el califato islámico. ¿Qué es esto del califato islámico? El califa para el Islam es como, haz de cuenta, como el Papa para el catolicismo romano, ¿sí? O para un líder así religioso para los ortodoxos. Los musulmanes reconocen entonces al califa como si fuera el vicerregente de Alá en la tierra, como si fuera el representante de su Dios Alá aquí en la tierra. Y el Mahdi, desde luego, será el más grande de los califas del Islam que ellos están esperando. Así que todos los musulmanes del mundo, tanto sunis como chiitas, están esperando la aparición del Mahdi para entregarse a él, para adorarlo y para obedecerlo. Debemos comprender que actualmente existen 1.5 mil millones de personas del planeta que profesan la religión instaurada por Mahoma. Esto más bien es un poco más de personas, deben ser ya ahorita arriba de 2.2, 2.4 miles de millones de personas del planeta. Este dato debe ser de hace algunos años. Eso quiere decir
que el 25% de la población del mundo, o quizá ya un poco más, casi el 30% de la población total del planeta Tierra, profesan la religión musulmana. Más de un cuarto de la población mundial es musulmana y los musulmanes tienen la tasa de crecimiento más alta de todo el mundo. Por ejemplo, en naciones como Francia, como Bélgica, como España, los musulmanes se están reproduciendo a una tasa mucho más acelerada que los habitantes de esas naciones y es muy probable que lleguen a gobernar esas naciones en los próximos años. Así que dentro de la profecía islámica se anuncia que el califa para el Islam será el Mahdi y que todos los países musulmanes de la tierra actualmente lo adorarán y lo servirán. Voy a enumerar a continuación todas las naciones sobre las cuales el Mahdi gobernará, además de las naciones que posiblemente en el futuro en Europa también pueda gobernar porque tendrán control musulmán. Los países musulmanes actualmente son Arabia Saudita, Turquía, Marruecos, Siria, Irán, Argelia, Benín, Burkina Faso, Chad, Comores, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Libia, Mali, Mauritania, Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán y Túnez. Todas estas naciones son musulmanas actualmente y sobre ellas gobernará el Mahdi. El profeta musulmán Ibn Majah Qital al-Fital describió esta profecía en su escrito profético Se acerca el Armagedón, entre signos de interrogación, y ahí en la página 4080 este profeta dice: si tú lo ves, ve y júrale lealtad, aunque te pongas de rodillas en el hielo, porque él es el vicerregente de Alá, el Mahdi. Y también otro profeta, Sunan Abu Dawud, en una de sus profecías se refiere de la siguiente manera al Mahdi. Escucha: él pavimentará el camino para el establecimiento del gobierno de la familia de Mahoma. Todos los creyentes deberán apoyarlo. Todos los creyentes de todos estos países que acabo de mencionar deberán apoyarlo. Y una vez más, recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 24. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de todas estas profecías que estamos estudiando el Islam? Jesucristo dijo: se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto nos revela que cuando aparezca este personaje islámico en el futuro, gran parte de la nación de Israel se va a dejar persuadir por las mentiras del Mahdi. Van a decir: pues este es el Mesías que estábamos esperando, por fin ya llegó. Incluso algunos que profesaban ser cristianos y que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia, también van a pensar que el Mahdi, vestido tal vez de blanco, haciendo milagros, prodigios, uniendo a todo el mundo, es el Mesías que ellos estaban esperando, y serán incluso engañados algunos de los escogidos. Cuarta profecía del Mahdi, número 4. La profecía islámica enseña que el Mahdi será el líder, no solo de las naciones islámicas, sino de todas las naciones del mundo. Cuando surja este Mesías islámico, no se va a conformar con gobernar sobre estas naciones que mencioné hace un momento, sino que también él va a gobernar sobre todas las naciones del mundo. En la profecía islámica se cree entonces que este hombre será el líder absoluto de todo el mundo. Él traerá una revolución en el mundo, un nuevo orden en el mundo, un nuevo orden mundial del cual ya se ha hablado desde hace algunos pocos años, desde la década de los 70s, 80s, ya se hablaba de un orden mundial, de una globalización, de un sistema político, religioso, económico que uniera a todas las naciones del mundo en una sola religión, en una sola economía y en un solo sistema político. El profeta Belianconde,
que es un profeta islámico, en su libro Portentos y Profecías de los Últimos Tiempos, escribió lo siguiente. Escucha, esta es una profecía islámica. El Mahdi establecerá derecho y justicia en el mundo y eliminará el mal y la corrupción. Él peleará contra los enemigos de Mahoma y los vencerá. Y otro profeta islámico, Kelani, en su libro El Último Apocalipsis, escribió lo siguiente acerca del Mahdi. Escucha, el Mahdi dirigirá a los musulmanes en muchas batallas de yihad. Recuerda que la yihad es la guerra santa. Los grupos extremistas de los musulmanes, los chiitas, ¿verdad?, son musulmanes radicales, que es un grupo político, como el grupo de ISIS, que quiere establecer el califato en las naciones árabes, y ellos están dispuestos a asesinar y a matar a todos los que no crean en Alá y en su profeta Mahoma. Dice este profeta Kelani, continúo leyendo, citando, su reino será un califato que será establecido bajo la dirección del profeta Mahoma. Muchas batallas habrán entre los musulmanes y los incrédulos durante el reino del Mahdi. Todas las naciones del mundo entonces, amados hermanos, serán engañadas por el poder del Mahdi. Él convencerá a todos de apoyarlo para establecer un reino de paz, de seguridad y de prosperidad al principio de su mandato. Y debido a que el mundo entero, prácticamente todo el mundo en los 7 años de la tribulación desconocerán los principios y las profecías de la palabra de Dios, la mayoría van a estar pensando en ellos mismos, en cómo alimentarse, en cómo practicar el pecado, en cómo adorar a su falso Mesías. Todos van a ser fácilmente engañados por este falso profeta, el Mahdi. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 12, nos describe este misterio terrible de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2, verso 7, dice Pablo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que Dios, en su soberanía, permitirá la existencia y el surgimiento de este líder musulmán llamado el Mahdi para traer juicio a las naciones. Quinta profecía del Mahdi. La escatología musulmana enseña que antes de que el Mahdi aparezca en el mundo, vendrá un ejército llamado el ejército de las banderas negras. El ejército de las banderas negras. Así que la aparición del Mahdi será precedida por este ejército con banderas negras. Así lo indica el profeta Cabani. En su libro Se acerca el Armagedón, página 231. Cabani dice, Hadith indica, que es otro profeta Hadith, que las banderas negras provenientes del área de Khorasán significarán que la aparición del Mahdi está cerca. Khorasán está el día de hoy en Irán, y algunos estudiosos han dicho que las Hadith significa que cuando las banderas negras aparezcan desde Asia Central, o Hadith, este profeta dijo que cuando las banderas aparezcan desde el Asia Central en la dirección de Khorasán, entonces aparecerá el Mahdi. No sé si ustedes están informados, pero la bandera que utiliza ISIS, este grupo islámico que apareció hace unas pocas décadas, justamente es una bandera negra que representa al ejército islámico. Y en esa bandera negra hay unas letras en su idioma, en árabe, y esas letras dicen, no hay Dios sino Alá y Mahoma su profeta. Y hay otras banderas islámicas negras que también se puede leer la leyenda, castigo para los incrédulos.
no hay Dios sino Alá y Mahoma su profeta, castigo para los incrédulos. Y estas banderas son relativamente recientes. Es reciente la aparición de estas banderas negras, así que la profecía islámica de siglos atrás anunciaba que cuando aparecieran estas banderas negras estaría muy próximo el advenimiento del Mahdi. Sexta profecía acerca del Mahdi. Número 6. El Mahdi conquistará Israel y la ciudad de Jerusalén. La tradición islámica ve al Mahdi junto con su gran ejército de banderas negras. El Mahdi dirigirá a su ejército hacia Israel para reconquistarlo definitivamente para el Islam. Los musulmanes que participen con el Mahdi asesinarán a miles de judíos en un holocausto sin precedentes, terrible, en donde encontraremos muertos por todas partes, judíos perseguidos y asesinados por el Mahdi. El profeta Cabani, en su libro Se acerca el Armagedón, página 231, hablando en nombre de Mahoma, dice: Mahoma nos dice, ejércitos con banderas negras vendrán de Qurashán, ningún poder podrá detenerlos hasta que lleguen al domo de la roca en Jerusalén, en donde erigirán sus banderas. Y una de las tradiciones islámicas más antiguas acerca del Mahdi dice lo siguiente: el profeta dice, Mahoma, la última hora no vendrá sin que los musulmanes peleen contra los judíos y los musulmanes maten a los judíos. Los judíos se esconderán detrás de una piedra o de un árbol y la piedra y el árbol dirán, musulmán, sirviente de Alá, aquí hay un judío detrás de mí, ven y mátalo, ven y mátalo. Así que en la escatología musulmana se profetiza la conquista de Israel y de Jerusalén por el Mahdi y el asesinato de miles o quizá millones de judíos. Recuerden los estudios pasados en Apocalipsis capítulo 12 que esto concuerda, embona perfectamente con la Biblia, porque en Apocalipsis 12 y en Mateo 24, la Biblia anuncia una futura persecución para la nación de Israel, donde el anticristo, el enemigo de Dios, perseguirá a la nación de Israel, Dios los guardará, el anticristo mandará sus ejércitos, querrán asesinar a los judíos, pero Dios abrirá la tierra y se los tragará a todos. El Señor Jesucristo también profetizó esta persecución del anticristo en contra de la nación de Israel. En Mateo capítulo 24, versículo 15 en adelante, dijo Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora es este sacrificio que será perpetrado por el anticristo, el enemigo de Dios. Versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encintas, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús profetizó esta futura persecución terrible para la nación de Israel, igual que la profecía islámica lo profetiza acerca del Mahdi. Número 7, séptima profecía acerca del Mahdi. El Mahdi hará milagros. Todos los profetas del Islam, incluido Mahoma y todos los profetas que ya hemos mencionado, dicen en sus escritos que el Mahdi tendrá control sobre el viento, sobre la lluvia, sobre las aguas, sobre las cosechas, que hará milagros de sanidades, milagros sobrenaturales, y que bajo su gobierno, a través de estos milagros, Él conquistará el mundo entero se postrará delante de Él y lo reconocerá como el Mesías. Una de esas profecías la encontramos en los escritos de Sahih Hakim Mustadrak. En su libro Se acerca el Armagedón, entre signos de interrogación, este profeta Hakim Mustadrak dice lo siguiente, escucha, en los últimos días de la comunidad islámica, el Mahdi aparecerá. Alá le dará poder sobre el viento y la lluvia, y la tierra producirá en abundancia. Él dará riquezas abundantemente y ganados para todos, y será honrado por todos. Será honrado por todos. Además, este engañador diabólico, dice la Escritura, que será herido de muerte y que resucitará de entre los muertos, imitando
el milagro de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que será un ser energetizado por los poderes de las tinieblas, que podrá hacer milagros, maravillas, señales, incluso podrá resucitar de entre los muertos, porque sufrirá un atentado de muerte y resucitará. Esto está anunciado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Octava profecía del Islam acerca del Mahdi, acerca del tiempo del reinado del Mahdi. La escatología musulmana anuncia, escucha, que el Mahdi iniciará su periodo de gobierno cuando firme un tratado de paz entre las naciones árabes y las naciones romanas, dicen ellos. Esto es, las naciones occidentales de tradición judeo-cristiana. Y este tratado de paz, de acuerdo a los musulmanes, será firmado entre el Mahdi, representando a las naciones árabes e islámicas, y un sacerdote o un rabino judío que provendrá directamente del linaje de Aarón. Este tratado de paz, escucha esto por favor y apúntalo. Este tratado de paz, dice la escatología musulmana, tendrá una duración de 7 años. 7 años. Les quiero leer lo que dice el profeta islámico Tabarani, signos de Qiyam. Signos de Qiyam es su profecía, capítulo 43, y también el profeta Abdullah en su libro Islam, Jesús, el Mahdi y el día del juicio. Escuchen esta profecía. El cuarto tratado, dicen ellos, será mediado entre el Mahdi y una persona que será de la progenie del sacerdote del honorable Aarón, hermano de Moisés, y tendrá una duración de 7 años. De manera sorprendente, esto concuerda como piezas de rompecabezas perfectas con lo que la Biblia enseña acerca del reinado del anticristo, que corresponde a la 70ª semana de Daniel. En el libro del profeta Daniel se nos da una profecía extraordinaria, que es la profecía de las 70 semanas. 69 semanas ya se han cumplido desde que Artajerjes dio la orden de restaurar Jerusalén en el año 444 a.C., hasta que Jesucristo entró montado en un burrito a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Ese periodo de tiempo abarcó las primeras 69 semanas. Ahora estamos en un periodo de paréntesis, el tiempo de la gracia, y estamos esperando la última semana profética de Daniel. Estas son semanas de años, no son semanas de días. Entonces estamos esperando la última semana profética donde Dios tratará con la nación de Israel. Y esta última semana será de 7 años. En Apocalipsis capítulo 6, recordemos que la Biblia nos revela que el futuro anticristo firmará un tratado de paz, donde él prometerá resguardar a la nación de Israel, darle seguridad a Israel, y les prometerá paz y prosperidad a todos los países del mundo, y que ese tratado tendrá una duración de 7 años y que será quebrantado justamente a la mitad de los 7 años. Qué interesante que la profecía bíblica concuerda en muchos aspectos con la profecía islámica, pero en sentido contrario, desde luego. Novena profecía acerca del Mahdi. El Mahdi, dice la profecía musulmana, llegará montado sobre un caballo blanco, Y esto es una profecía simbólica, no quiere decir que el Mahdi va a venir en un caballo blanco literalmente. Esta tradición islámica proviene del libro del Apocalipsis, porque los musulmanes creen en ciertas porciones de la Biblia, incluso del Nuevo Testamento. Es interesante que el profeta Mahoma se educó con un pastor cristiano en Jerusalén. Mahoma conoció la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero después fue engañado por las tinieblas y se desvió fundando una falsa religión. Así que los musulmanes, a partir de Mahoma, ven la Biblia como un libro cambiado, corrompido, tergiversado, torcido por los judíos y por los cristianos. Y dicen que algunas partes del original de la Biblia permanecen sin corrupción. Y una de esas partes es justamente Apocalipsis capítulo 6.
De manera que el jinete que aparece montado en Apocalipsis capítulo 6 sobre un caballo blanco, dicen los musulmanes, es el Mahdi, el Mesías de la religión islámica. El profeta Itzat y Arif, profetas islámicos, dicen en su escrito profético El Mahdi y el fin de los tiempos, en la página 15, lo siguiente: está claro que el jinete del caballo blanco es el Mahdi, quien vendrá en un caballo blanco para juzgar al mundo con el Corán, con justicia, y todos los hombres se postrarán delante de él con marcas en sus frentes 5 veces al día, dicen estos profetas islámicos. El Mahdi vendrá en un caballo blanco para juzgar al mundo, todos los hombres se postrarán delante de él y tendrán una marca en sus frentes y lo adorarán 5 veces al día. ¿De dónde sacaron esta profecía? De Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Insisto, ellos creen en algunas porciones del Nuevo Testamento y desde luego el Antiguo Testamento, aunque dicen que está corrompido, dicen que algunas porciones son todavía verdaderas. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Dice Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este jinete del caballo blanco representa en Apocalipsis 6 al anticristo. Viene en un caballo blanco. Lo blanco del caballo representa el tratado de paz de 7 años que él firmará con las naciones judías para poder reconstruir el templo de Jerusalén. Tiene una corona, un estéfanos, que es la corona de los vencedores, y por esa razón se le llama el vencedor. Pero noten que tenía también un arco, pero no tiene flechas. Entonces viene en son de paz. Él viene a establecerse como el supuesto verdadero Mesías. 10ª profecía para terminar acerca del Mahdi. Es muy interesante esta 10ª y última profecía. La escatología musulmana enseña que el Mahdi hará descubrimientos arqueológicos milagrosos. Una de las tradiciones proféticas del Islam dice que el Mahdi hará excavaciones arqueológicas a través de las cuales él descubrirá los verdaderos manuscritos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, y además que él va a descubrir la verdadera Arca del Pacto. El Arca del Pacto que Dios le mandó construir a Moisés, esa Arca del Pacto que estaba en el lugar santísimo, dice la profecía musulmana que el Mahdi la va a descubrir. Uno de los profetas islámicos, en un libro titulado Los semióticos de Saddam, dice lo siguiente. Este profeta llamado Ka'b al-Ahbar dice: él será llamado Mahdi, porque él guiará a su pueblo a algo escondido y traerá a la luz la verdadera Torá y los verdaderos evangelios en un pueblo llamado Antioquía. O sea, se profetiza que este Mahdi va a hacer excavaciones en Antioquía. Yo imagino que será Antioquía de Pisidia, que está al norte de Jerusalén. Ahí va a hacer excavaciones y de pronto, cuando él ya esté en el trono, va a surgir la noticia a nivel mundial. Nuestro gran líder, nuestro Mesías el Mahdi, descubrió los textos originales del Antiguo Testamento. Descubrió los originales del Nuevo Testamento y además descubrió el Arca del Pacto de Moisés. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice el verdadero Antiguo Testamento. No, pues el Antiguo Testamento que él descubra va a decir que el Dios de la Biblia es un mentiroso y que el Dios verdadero es Alá. Y todos los escritos del Nuevo Testamento, como lo vamos a ver a continuación, van a enseñar que Jesucristo, aunque sí existió, no era el Mesías, no murió por nadie, no derramó su sangre, y que el verdadero profeta es Mahoma. Y todo eso va a estar en unos escritos antiquísimos. Les van a hacer la prueba del carbono 14. El Antiguo Testamento va a datar de hace 3.500 años, el Nuevo Testamento hace 2.000 años. Y entonces el Mahdi va a abrir así la verdadera Biblia y les va a decir a los judíos: estaban ustedes equivocados, el verdadero Dios es Alá y Mahoma su profeta. Y ustedes cristianos, miren, aquí está la verdadera Biblia del Nuevo Testamento, porque ustedes no tienen los originales, ¿verdad? Los originales se perdieron, yo ya tengo los originales. Y aquí dice que Jesús no vino a morir por nadie. Impresionante profecía islámica. El profeta islámico Itzat y Arif, en su libro El Mahdi y el fin de los tiempos, dice lo siguiente: el mensajero de Alá,
que Alá lo bendiga y le dé paz, dice, ¿quién es el mensajero de Alá? Mahoma. ¿Qué dice? Es el llamado el Mahdi, porque él guiará a su pueblo a una montaña en Siria, en la cual descubrirá los verdaderos volúmenes de la Torá. Entonces aquí se nos revela que es Antioquía de Siria, no Antioquía de Pisidia, donde harán estas excavaciones. Acuérdense que habían dos Antioquías en la Biblia, Antioquía de Siria en Asia Menor y Antioquía de Pisidia al norte de Jerusalén. Entonces aquí rectifico, estas excavaciones serán en Antioquía de Siria. Repito, es el llamado Mahdi porque él guiará a su pueblo a una montaña en Siria, en la cual descubrirá los verdaderos volúmenes de la Torá y refutará con ellos a los judíos. De las manos del Mahdi será traída el arca del pacto desde el lago de Tiberias y será puesto en Jerusalén. Entonces el Mahdi, con estos argumentos, va a comenzar a convencer a judíos y a cristianos de que él es el verdadero Mesías. El propósito de encontrar estas porciones perdidas de las Escrituras y del Arca del Pacto, repito, será convencer a toda la multitud de judíos de Israel y a cristianos del tiempo de la tribulación para que entiendan que el Jesús de la Biblia, escucha, ellos van a enseñar, el Mahdi va a enseñar, el Jesús de la Biblia no es el verdadero Jesús que aparecerá en los escritos que el Mahdi descubra. Quienes a pesar de esto no se conviertan a la religión unificada del Mahdi serán asesinados. Y es importante notar, esto es muy importante, que el Jesús del Islam no es el Jesús de la Biblia. El Corán, que es el libro sagrado del Islam, y el Sunnah, que es el libro de la tradición musulmana, describen al Jesús del Islam. Porque esto es muy, muy interesante. Resulta que el Mahdi, en un tiempo de su gobierno de 7 años aquí en la tierra, se va a hacer ayudar, se va a hacer auxiliar por un ayudante, por su brazo derecho, por así decirlo, por su agente que le hará publicidad y que dirigirá todas las miradas hacia el Mahdi. Y esta persona que lo va a ayudar en la tradición islámica, en la profecía islámica, ¿saben quién va a ser? Aquí sí, abróchense los cinturones, porque los musulmanes profetizan que quien va a ayudar al Mahdi en todos sus asuntos será el Señor Jesucristo. Pero no será el Jesús de la Biblia, será el Jesús del Islam. Y el Jesús del Islam se describe en el Corán y en el Sunnah de la siguiente manera. En el Corán y en el Sunnah se enseña que cuando Jesús nació, habló y dijo, sirvan a Alá y a Mahoma su profeta. Que Jesús era un hombre, que no era Dios, que no murió, que no resucitó, que no hizo ningún sacrificio expiatorio, que Jesús en este momento está sentado junto a Alá esperando regresar a la tierra, que Jesús regresará del cielo cuando Alá lo envíe de regreso, que Jesús servirá y ayudará al Mahdi, que regresará como un musulmán radical. Se anuncia en estos libros sagrados musulmanes que Jesús regresará cerca de Damasco, tomado de las alas de 2 ángeles, que lo regresarán a la tierra, que Jesús orará al Mahdi y lo reconocerá como Señor, que irá a la Meca y adorará a Alá y convencerá a los cristianos del tiempo de la tribulación de que Él en realidad nunca murió por nadie, de que el verdadero profeta es el Mahdi y de que el verdadero Dios es Alá. Se enseña en la escatología musulmana que Jesús establecerá el evangelio de Mahoma y será un juez en el juicio contra los cristianos y judíos que no acepten a Alá, ni a Mahoma, ni al Mahdi. Se enseña que Jesús destruirá cruces, señales de la iglesia cristiana, que sacrificará cerdos y que cuando Jesús regrese a la tierra adorará y servirá al Mahdi y que morirá al final Jesús y será enterrado por el Mahdi. Así que todas estas blasfemias que enseña la teología y la escatología musulmana corresponden y embonan perfectamente como piezas de rompecabezas con la figura del falso profeta. En Apocalipsis capítulo 3, en la próxima clase, estaremos estudiando las características del falso profeta. ¿Cuál es la conclusión de todo este estudio que estamos dando en este momento? Bueno, la conclusión es la siguiente, hermanos. La conclusión es que el Mahdi, líder musulmán, profeta y Mesías de los musulmanes, se corresponde perfectamente con el anticristo que se anuncia en Apocalipsis capítulo 13. No hay duda.
y que el Jesucristo de los musulmanes, el Jesucristo que les acabo de describir hace unos minutos, se corresponde perfectamente como piezas de rompecabezas con el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. Impresionante. Por eso esta conferencia se llama el Mesías Islámico o el Mahdi, el falso Mesías Islámico. ¿Qué debemos hacer los que conocemos a Dios, los que conocemos la verdadera profecía de la Biblia y podemos discernir que todas estas enseñanzas de los musulmanes, de la escatología musulmana, son blasfemias, son mentiras, son enseñanzas antibíblicas, son enseñanzas inspiradas por el mismísimo Satanás? ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, entregar nuestras vidas a Cristo, porque el final se acerca. La aparición de este anticristo o el Mahdi de los musulmanes está muy próxima. En las próximas semanas o meses es muy probable que ya aparezca. Ahorita estamos en octubre del año 2020. Es probable que en los próximos meses ya surja esta figura, porque muchas profecías ya se están cumpliendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio, predicar al verdadero Jesucristo, anunciarle al mundo que hay un Mesías que es Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, la vida eterna, que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario, y que resucitó y dominó a la muerte y venció sobre las tinieblas y sobre Satanás. Quiero terminar leyéndoles 1 Tesalonicenses capítulo 5. Velo ahí en tu Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 11. Aquí el apóstol Pablo nos hace una advertencia acerca de los últimos tiempos. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, el día de la tribulación y de los juicios en esta tierra, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, cuando el Mahdi surja y predique paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4, escucha, esta palabra es para ti y para mí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha el versículo 10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Todas estas realidades de las profecías islámicas emocionan a millones de personas. A una cuarta parte, un poquito más de un cuarto del planeta son musulmanes. Están emocionados con la venida de su Mesías. Ya viene muy pronto, ahí viene muy pronto. Y cuando surja de esta manera tan sutil, va a convencer a Israel y va a convencer al catolicismo y a los testigos de Jehová y a los musulmanes y a los mormones y a todas las religiones de unirse para que lo adoren a Él. Es un engaño diabólico, satánico. Y tú tienes la responsabilidad, y yo también, de predicar la verdad del Evangelio, de la gracia de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y derramó su sangre por nosotros. Si tú no conoces todavía a Jesucristo, entrégale tu corazón, ya no lo esperes más. La Biblia anuncia todas estas cosas que están a punto de ocurrir. Y si tú no tienes a Cristo, vas a tener que enfrentar el engaño de este perverso que te va a poder persuadir porque va a hacer milagros y maravillas y tal vez te engañe y termines la eternidad en el infierno. Y Jesucristo quiere en este momento salvar tu alma. Quiere que tú seas perdonado, que le entregues tu vida y tu corazón. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos ayuda a discernir las mentiras, los engaños y las blasfemias de las falsas religiones. Oramos en este momento por el pueblo musulmán, Señor. 1 de cada 4 habitantes del planeta profesa esta falsa religión
y creen en este falso Dios llamado Alá y en el falso profeta Mahoma. Ábrele los ojos, Señor, ten misericordia al pueblo musulmán, envía misioneros a las naciones musulmanas, Señor, que puedan predicar tu santa y bendita palabra. Y a nosotros, danos las fuerzas para poder ganar las almas, para poder andar como de día, Señor, sirviéndote a ti, honrándote a ti, discerniendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque tú nos compraste con tu sangre preciosa, Señor. Tú transformaste nuestras vidas y es lo más precioso que tenemos en este mundo, Señor, la salvación que tú nos has regalado, Señor. Te suplicamos misericordia para el mundo entero, para las naciones árabes, para la nación judía, Señor, para las personas que han creído en un falso Cristo. Señor, ten misericordia de ellos. Ábreles los ojos, Señor, y transfórmalos. Y si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, dile estas palabras: Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, renuncio a la falsa religión, renuncio al Islam, renuncio al catolicismo, renuncio al mormonismo, renuncio a los testigos de Jehová, renuncio al sistema de este planeta, Señor, y te suplico que tú me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Yo creo que tú eres el verdadero Mesías, que tú naciste de una virgen, que moriste en esa cruz para pagar por mis transgresiones y que resucitaste al tercer día. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo. Te entrego mi vida y te recibo como Señor y Salvador. En tu nombre precioso. Amén y amén. Gracias a Dios por todos los que se conectaron a este mensaje. Espero que haya sido de mucha bendición, que Dios te haya corrido así un velo y que hayas aprendido mucho de profecía. Y te felicitamos si tú recibiste a Cristo. Recibe un abrazo de mi parte, de todos los hermanos de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo. Te amamos y no te pierdas el siguiente estudio en Apocalipsis 13, donde estaremos analizando las características del asociado del anticristo, el falso profeta. Los espero la próxima semana. Que Dios te bendiga, que tengas mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación